Hola, muy buenos días. Mi nombre es Freddy Alexander Ortiz León, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en la carrera Ingeniería Electrónica. A continuación voy a dar mi aporte para el desarrollo del ejercicio del literal D del grupo número 16 de la materia Sistemas Dinámicos. A continuación vamos a abordar el tema de interpretar contabilidad y observabilidad de sistemas modelados en espacios de estado. El ejercicio que me corresponde es el literal D, donde dice que el sistema eléctrico del equipo está soportado por un circuito que garantiza bajos niveles en la pérdida de voltaje de alimentación de este equipo. Este sistema corresponde al circuito presentado en la figura 4, esta es la figura, relacionado a continuación. Entonces tenemos un circuito aquí paralelo entre un condensador y una resistencia y tenemos acá un circuito serie donde hay otra resistencia, dos resistencias y una inductancia con una fuente de alimentación. Aquí tenemos nuestros valores de entrada. Valor de entrada, resistencia 1, 5 ohmios, resistencia 2, 7 ohmios, resistencia 3, 3 ohmios. Que es la inductancia, L1, corresponde al primer dígito del número de la cédula. Y C1 corresponde al número del grupo colaborativo, que en este caso es el número 16. Entonces, para este sistema se tiene que la señal de alimentación B1 es la batería de 9 voltios y la salida que se analiza para obtener el modelo matemático que representa el circuito eléctrico es el voltaje almacenado en el condensador BC, en este condensador. Listo. Entonces aquí primeramente pues revisamos el circuito y miramos hacia dónde es el flujo de la corriente dentro del circuito. Entonces empezamos y decimos que para comenzar el análisis vamos a realizar la sumatoria de las corrientes en el nodo A, en este nodo. Tenemos dos nodos, nodo A y nodo B. Entonces decimos que la corriente en R1 es igual a la corriente en R2 más la corriente en C1. Se realiza el mismo análisis para la suma de corrientes en el nodo B. La corriente en R2 es igual a la corriente en C1, que es igual a la corriente en R3. También realizamos la sumatoria de voltaje sobre la malla principal. Además podemos notar que si tenemos en cuenta que BC es igual a BR, tendríamos el mismo análisis si se realiza la sumatoria de voltajes de la malla del condensador o la resistencia R2. Tenemos lo siguiente: voltaje 1 es igual a la voltaje de la resistencia 1 más el voltaje en condensador 1 más el voltaje en la resistencia 3 más el voltaje en la inductancia 1. Analizando determinadamente el circuito, podemos notar que la corriente por la resistencia 1 y resistencia 3 es igual a la corriente que circula por la inductancia L1, teniendo así corriente en la inductancia 1 es igual a la corriente en la resistencia 1 y es igual a la corriente de la resistencia 3, por lo cual tenemos las siguientes ecuaciones. Corriente en la inductancia 1 es igual a la corriente en la resistencia 2 más la corriente en el capacitor 1. Sabemos además que el voltaje sobre la resistencia R2 es el mismo voltaje del condensador C1 y por lo cual los voltajes y corrientes de la resistencia 1, 2 y 3 es igual. Corriente de la resistencia 1 es igual a la corriente de la inductancia 1. Voltaje de la resistencia 1 es igual a la corriente, aquí aplicamos la ley de Ohm, voltaje es igual a intensidad por resistencia, entonces decimos que voltaje en la resistencia 1 es igual a la corriente en la inductancia 1 por la resistencia 1, para lo cual nos dice que el voltaje en la resistencia 2 es igual al voltaje BC. Corriente en la resistencia 2, volvemos a aplicar ley de Ohm, donde dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces decimos que la corriente en la resistencia 2 es igual al voltaje C sobre la resistencia 2, donde el voltaje en R3 es igual a la corriente en la inductancia 1 por la resistencia 3. La corriente en la resistencia 3 es igual a la misma corriente en L3. Adicionalmente tenemos las siguientes relaciones de voltaje y corriente para inductancias y condensadores. Entonces estas son fórmulas generales las cuales nos ayudan mucho para el desarrollo de este ejercicio, donde dice que la corriente en C1 es igual a la corriente del derivado de BC por T sobre el determinante, igual a lo mismo. Voltaje en L1 es igual a T, es igual a L por el derivado de la corriente L1 por T sobre el determinante. Teniendo las siguientes ecuaciones podemos afirmar: voltaje 1 es igual al voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en C1 más el voltaje en R3 más el voltaje en L1. Voltaje 1 es igual a la corriente en L1 por R1 más el voltaje en C1 más la inductancia 1 por resistencia 3
más L, determinante de la corriente L1 por T sobre el determinante. Para la ecuación de la corriente es igual, aplicamos lo mismo, simplemente lo que hacemos es reemplazar el valor de la corriente. Corriente es igual a L1, es igual a la misma corriente en la resistencia 2 y en el condensador 1. Decimos que la corriente en L1 es igual a BC sobre R2 más C por dB, C por T sobre el determinante. Despejamos las derivadas teniendo en cuenta la siguiente ecuación para el voltaje del condensador. Entonces aquí esta es nuestra ecuación para el voltaje del condensador. Para la derivada de la corriente obtenemos, entonces aquí también ya obtenemos nuestro modelo para esa derivada. Tenemos que los componentes son R1, R2, R3, la inductancia, pues con los valores que ya tenemos, como son el primer número de la cédula y el grupo colaborativo, tenemos entonces el siguiente modelo matemático. Entonces aquí ya tenemos en nuestro primer modelo matemático donde dice que D es igual D, el determinante es corriente L1 por T sobre el determinante, donde el voltaje de entrada es igual a menos 8 corriente de L1 menos el voltaje en C1. Aquí lo mismo, el determinante del voltaje C por T sobre el determinante es igual a 1 por 16 en la corriente L1 menos el voltaje en el condensador sobre 112. Este es nuestro modelo matemático. Para realizar el análisis de la controlabilidad y observabilidad es necesario tener nuestro sistema de ecuaciones en el espacio de estado de la siguiente forma. Entonces decimos que X por T es igual a AX por T más BU por T, donde Y por T es igual a CY por T. Reemplazamos las variables actuales y tenemos. Entonces aquí tenemos el voltaje C, la corriente en L es igual a menos 1 sobre 12. Esto es una matriz. Empezamos a aplicar las matrices de acuerdo pues al modelo matemático. Sabemos adicionalmente que la matriz de contrariabilidad es, entonces aquí lo que vamos a aplicar es donde C es igual a B por la matriz de AB. Entonces aquí decimos que C es igual a la matriz de 0, 1, menos 1, menos 1 sobre 112, 1 sobre 16, menos 1, menos 8, con sus determinantes, donde C es igual a la matriz de 0, 116, menos 1, menos 8. Para comprobar la controlabilidad es necesario comprobar que el determinante de la matriz C es diferente a 0, con lo cual tenemos que C es igual a 0 por menos 8 menos un 16 por menos 1 igual a un 16. Debido a que este sistema es controlable, entonces es posible tener a partir de una entrada arbitraria una salida deseada en un tiempo finito. Es decir, existe un camino en el diagrama de bloques entre la entrada y la salida. Para calcular la matriz de observabilidad tenemos, entonces aquí vuelve otra vez y implementamos los sistemas de matrices. Tenemos entonces nuestra matriz donde 0 es igual a 1 en matriz de 0 por 1 por 0 menos 1 sobre 112, 1 sobre 116, 1 sobre 16 menos 1 menos 8. La matriz de observabilidad es entonces acá tenemos nuestra matriz, una matriz de 2 por 2. Para comprobar la observabilidad se debe comprobar que la matriz de observabilidad tiene un determinante diferente a 0, entonces lo cual nos genera el siguiente modelo, donde 0 es, determinante 0 es igual a 1 por un 16 más 1 por 112 por 0 que es igual a un 16, por lo cual tenemos que el sistema de observable es observable, lo que quiere decir que se tiene la capacidad de estimar sus variables de estado para a partir de los observadores. El diagrama de bloques con lo cual podemos apreciar la controlabilidad es el siguiente. Entonces aquí, gracias a la herramienta de MATLAB Simulink, aquí lo que hacemos es generar nuestro diagrama de bloques, ¿sí? Con los sumadores, con los intervalos de entrada y de salida, con lo cual se aprecia que entre la entrada y la salida existe un camino cerrado, lo cual se puede diseñar un controlador para tener una salida deseada a partir de la entrada obtenida. Entonces, no es más por el momento. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión.